Caballeros, les expliqué las reglas en los vestidores. Quiero advertirles que mantengan limpia la pelea en todo momento. Protéjanse en todo momento. Deben obedecer todo lo que yo diga. ¡Mucha suerte! ¡Choquen guantes! ¡Choquen guantes! Y pelea sin su entrenador habitual, Rocky Balboa. Será interesante ver cómo Doug maneja la esquina con tanto resentimiento entre los dos boxeadores. ¿Ya lo viste? Cree que te va a hacer pedazos. Muéstrale quién eres, ¿oíste? Esta es tu casa. A ganar. Es mi casa. Es tuyo, hermano. Y comienza la pelea. Desde el punto de vista de estilo, Creed es un boxeador más versátil y rápido. Drago busca conectar algo más poderoso. Busca. Por abajo. Creed conecta un par de golpes al cuerpo. Y un derechazo arriba de Creed. Drago a uno conecta un golpe decisivo. Y otro derechazo de Creed. Creed bloqueó ese golpe y aún así lo lanzó contra las cuerdas. ¿Todo bien? A Creed no le gustó eso, Jim. No seas estúpido. Es un truco. Creed presiona violentamente con una ráfaga de golpes. Te provoca. Un fuerte gancho de izquierda de Drago. Oh, por favor. Relájate. Controla el cuadrilátero, pero recibe un derechazo en las costillas y otro en el otro lado. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¡Atácalo ya! Y un derechazo de Drago hace retroceder a Creed. Creed siente la potencia de esos golpes. Y ahora Drago se lanza a atacar. ¡Rápido! ¡Sube la guardia, tío! Drago lo acorrala contra las cuerdas. No dejes que haga eso. ¡Sal de ahí! ¡Cody, sal de la esquina! ¡Sal de ahí! Otro derechazo de Drago. Y Creed está temblando ahora que termina el primer round. Creo que muchos espectadores están sorprendidos por lo impresionante que se vio Víctor Drago en estos primeros minutos de la pelea. Con el pasado que ellos comparten, será difícil para Doug que Creed deje sus emociones a un lado. ¿Qué haces, tío? Tienes que seguir el plan. Lo sé. Fuera de las esquinas, no estás aprovechando los ángulos. ¡Ya sé! Si lanza un gancho de izquierda, ¿qué te pasa? ¡Levanta la guardia! ¿Crees que no lo sé? Pues si lo sabes, ¡hazlo! La puga. Я знаю. Тогда почему он все еще на ногах? Сломай его. Ya casi listos para el segundo round, la multitud sigue impactada por la ráfaga de golpes que desató Drago en el último minuto.